Ahí está. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? La profe, Hola, Hola, profe. hola. Bienvenido a una nueva sesión de Fundamentos de Computación y Programación. A ver, información, antes que todo, eh, yo creo que antes del día de mañana, o probablemente el miércoles, ya pero durante la semana voy a enviar todas las pruebas porque no he tenido tiempo de verlas. Estoy preocupado durante esta semana de receso. Ya, lo voy a enviar lo antes posible. Ya una vez que las envíe, la clase inmediatamente siguiente o sea, el próximo lunes, vamos a resolver la prueba, a ver qué había que hacer para tener una referencia eh, y cerrar el tema de la primera prueba. Ya, lo que vamos a hacer hoy es comenzar con la segunda parte del curso. La primera parte era estructura de control, la estructuras básicas que nos permiten darle instrucciones al computador. Ya, hoy día vamos a ver herramientas que nos van a permitir dar un poco más de inteligencia a lo que hacemos, ya de ser un poco más ordenados en la forma en que construimos una solución a un problema a través del computador, ¿ya? Y ver cómo plantear, tener ideas de cómo abordar el problema, ¿ya? Esto en parte ya lo hemos hablado desde el principio en realidad, pero solo ahora lo vamos a formalizar un poquito, ¿ya? Esta primera presentación que vamos a hacer es bastante teórica, ¿ya? Te la vamos a mostrar después, como siempre lo vamos a subir. Se me fue subirla antes, pero después de ahí en el receso la podemos subir. Bien, ahora entonces un poquito de abstracción. Ya nosotros ya manejamos, ya hemos visto algunos elementos importantes dentro del lenguaje, ya los distintos tipos numéricos, los tipos booleanos, las listas, los strings, entre otras cosas. Hemos visto los operadores aritméticos de comparación, los lógicos, las distintas estructuras. Ya eso es lo que hemos visto hasta ahora, en pocas palabras. Y estos elementos, los tipos de datos que hemos visto, más esta estructura, ir combinándolos nos permiten ir entregando al computador instrucciones en el lenguaje que el computador va a entender, que en este caso va a ser Python a través del intérprete, ya cuando le damos a ejecutar, ¿sí? Ahora, todos los problemas que hemos resuelto hasta este momento son bien sencillos, ¿ya? Y tampoco nos interesa complejizar en demasía esta interacción. Por ejemplo, si estamos comunicándonos con el computador a través de input y de print, simplemente a través de consola. No nos hemos complicado mucho más. Ya le damos un par de datos al computador para que los procese, los trabaje y nos entregue un resultado, nos muestre por pantalla. No estamos haciendo otras tareas que pueden ser mucho más complejas, como por ejemplo, más complejas para el programador, obviamente, como por ejemplo, tener una interfaz de usuario ya que sea bonita, que tenga distintos colores, que sea fácil de usar para el usuario. Eso por ahora no nos interesa, porque lo que nos interesa 100% es que el programa funcione, que haga lo que tenga que hacer, ¿ya? Entonces, estas funcionalidades extras, como por ejemplo hacer que sea bonito, que el ingreso de datos, por ejemplo, si ingresamos una fecha, por ejemplo, en vez de decir que la fecha sea tal como que hoy día es 30 de mayo, oye, ya en vez de que ingresemos la fecha como 30-05-2022, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hasta ahora. La funcionalidad, por ejemplo, de ingresar la fecha seleccionándola desde un menú, ¿ya? O desde una interfaz gráfica, es algo mucho más complejo, pero el resultado es el mismo, es tener la fecha correspondiente a hoy, ¿ya? Nosotros podemos complejizar cada vez más el problema, pero si pensamos en cómo, a medida que los problemas van creciendo en complejidad, vamos a empezar a notar que hay acciones que van siendo repetitivas, ¿ya? O hay acciones que son lo suficientemente grandes, instrucciones lo suficientemente grandes,
que podríamos hacerla totalmente por separado y aislarnos un poco del resto del problema. Ya, por ejemplo, el ingreso de datos. Así como el ingreso de datos nosotros lo hacemos con input, puede que, no sé, pues, si por ejemplo le pedimos al usuario un número y el usuario le ingresa un texto, hasta ahora con lo que sabemos, eh, se nos puede complicar porque si no ingresa un texto, el programa primero se puede caer, si tomamos alguna medida para que no se caiga, nos empieza a crecer mucho el código y cada vez que tengamos que pedir al usuario que ingrese un número, vamos a tener que hacer lo mismo, un código bastante grande en vez de simplemente una instrucción, ¿ya? Entonces esos comportamientos que van siendo repetitivos, que se pueden aplicar varias veces, en vez de escribirlos muchas veces, mejor los vamos a ir encapsulando, ¿ya? Y diciendo, ok, este comportamiento, esta instrucción que queremos resolver, lo vamos a guardar en una cierta estructura. Y cada vez que es como que construimos una máquina que hace específicamente esa instrucción, esa serie de instrucciones, ¿no? Y cada vez que queramos ejecutar esa acción, hacemos esas mismas instrucciones, ¿no? Es como, por ejemplo, que decimos cada vez que tenemos la instrucción, pensamos en la instrucción, queremos preparar un café, ¿no? Entonces la instrucción preparar un café tiene varias subinstrucciones, ¿ya? Es- tenemos que calentar agua, tenemos que tomar una taza, tenemos que agregar el café, tenemos que vertir el agua, tenemos que revolverlo. Con todas esas instrucciones preparamos un café, ¿sí? Entonces simplemente la instrucción preparar una taza de café, ¿ya? Va a ser una abstracción de esas 4 o 5 instrucciones que acabamos de dar, ¿sí? Y va a ser entendible para nosotros que es preparar una taza de café, que esa simple instrucción de preparar una taza de café incluye varias subinstrucciones dentro, ¿ya? Ahí estamos utilizando una abstracción. En vez de decir cada paso a paso, cada vez que queremos, quiero preparar un café, decimos, quiero prepararme un café y no digo, quiero calentar agua, quiero tomar una taza, etcétera, ¿ya? Ahí estamos utilizando abstracción. La abstracción la vamos a empezar a utilizar para organizarnos y resolver problemas cada vez más complejos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver tal como nosotros desde un comienzo hemos ido escribiendo paso a paso lo que tenemos que hacer, ¿ya? Ahora nos vamos a fijar que cada uno de esos pasos no es necesario que lo implementemos como una serie de instrucciones, sino que lo podemos encapsular y dejar en una sola estructura bien definida y después simplemente utilizar esa estructura, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Entonces vamos a hablar un poquito de abstracción y cómo ir organizándolos para resolver estos problemas cada vez más complejos. En sí, la abstracción podemos decir que es la capacidad de aislar un elemento del resto del contexto, del resto del ambiente. ¿Ya? Un ejemplo muy típico que se hace siempre en bueno, ustedes no sé si se lo harán los vespertinos. Ya, por ejemplo, les cuento, a los estudiantes diurnos, ¿ya? Hace muchos años en los cursos iniciales de física, le hacen una experiencia de laboratorio donde se coloca una pelotita en una máquina, una pelotita de acero, ¿ya? Entonces se mide el tiempo habiendo medido a qué distancia está la pelotita, se mide el tiempo que tarda la pelotita desde que se suelta hasta que golpea en un sensor en la mesa, ¿no? Entonces se puede medir ese tiempo y con eso, que es una medida de tiempo bastante precisa, se puede calcular la aceleración de gravedad, ¿ya? Ese es un experimento típico. En ese caso, para poder tener los datos del tiempo y poder calcular cuánto es la aceleración de gravedad, se aísla esa parte del fenómeno, que es la caída de la bolita, de todo el resto. Y se aísla, se aísla extrayendo datos que pueden ser relevantes. Por ejemplo, cuando se hace ese experimento siempre se desprecia la densidad del aire, ¿ya? ¿Por qué? Porque la distancia es tan corta, de unos 40, 50 centímetros a lo más, que la forma que tiene de afectar la resistencia del aire es insignificante prácticamente, ¿ya? Entonces se utiliza esa abstracción, se eliminan los datos que nos pueden molestar y que nos pueden complicar en demasía, no consideramos entonces el rozamiento, etcétera, para
lograr el objetivo que es hacer este cálculo. ¿Ya? Otra forma de ver que la abstracción es ignorar selectivamente parte de un todo para facilitar su comprensión. El mismo ejemplo que estamos dando de este experimento de soltar la bolita. ¿Ya? En programación podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos ir aislando cada parte del problema, ¿ya?, de todo el resto. Y eso nos va a permitir que en vez de solucionar un problema que es muy, muy, muy complejo, podamos ir resolviendo cada problema, cada parte del problema por separado, haciendo que la solución en total sea mucho más simple. ¿Ya? Esto, no sé, te ha tocado, por ejemplo, armar un cubo Rubik, ¿ya? Eh, el cubo Rubik completo, quizás las 6 caras, puede ser difícil de manejar. Armar una sola cara no, armar una sola cara es más fácil. Entonces, si nosotros pudiésemos armar cada una de las caras por separado y después simplemente pegarlas una junto con la otra, sería mucho más fácil resolver el cubo, ¿ya? Obviamente, de la forma que tiene el cubo no se puede hacer así, ¿ya? Si pensamos en construir una casa, si decimos, oh, tenemos que construir toda la casa, puede ser muy complejo, pero si vamos parte por parte, primero hacemos las excavaciones para hacer los cimientos, después ponemos los cimientos, después hacemos las paredes, dejando los espacios para puertas y ventanas, después hacemos el techo, después nos preocupamos solamente de puertas y ventanas, decimos, parte por parte, especializándonos en cada parte por separado, puede resultar mucho más fácil. Y de hecho, hay gente que se encarga de cada una de esas cosas. Por ejemplo, hay gente especializada en la construcción de los muros, en levantar muros de ladrillo. Hay gente que está especializada en hacer las instalaciones eléctricas. Hay gente que está especializada en hacer las instalaciones de agua, ¿ya?, de una casa, ¿sí? Cada uno va haciendo la parte en la que mejor domina, ¿ya? Y el resultado final, uniendo todas esas interacciones, es la construcción de una casa. Entonces aquí vamos a ir haciendo lo mismo, ¿ya? Vamos a tomar un problema grande y dividirlo en pequeños subproblemas que vamos a ir solucionando. Cuando planificamos cómo construir un problema, eh, a ver, ¿no?, tenemos que pensar en dos elementos: en los procesos que vamos a tener que llevar a cabo, que son estas instrucciones, estos subproblemas que fuimos mencionando, ¿ya?, qué es lo que vamos a ir haciendo, y tenemos que pensar en cómo vamos a representar los datos. Hasta ahora no nos hemos complicado mucho con los datos, quizás un poquito cuando decimos, tenemos que guardar en una lista cierta información. ¿Cómo la guardamos? ¿Ya? Pero a medida que los problemas se van complejizando, resulta mucho más importante la decisión que tomamos de cómo guardamos los datos, cómo le decimos al computador que maneje esos datos, ¿ya? Y esta va a ser una decisión de diseño súper importante, porque nos va a impactar en cómo resolvemos el problema finalmente, ¿ya? Un ejemplo muy típico: queremos hacer un programa que nos permita jugar al gato. De hecho, yo tengo por ahí algún ejemplo. A ver, vamos, gato. Punto ahí. Mira, aquí tengo varios ejercicios eh, para que lo, para que lo podamos mirar. Eh, lo voy a ir abrir para que lo vayamos a mirar. ¿Ya? Bueno, el juego este del gato, de tres en línea, tic-tac-toe, en distintos lugares se llama de distintas formas. ¿En qué consiste? Tenemos un tablero donde se forman 9 casillas, y en cada una de estas casillas vamos a ir haciendo alternadamente una marca. Cada jugador dibuja la marca que le corresponde. Un jugador dibuja círculos, el otro jugador dibuja cruces. Y el objetivo es lograr en este tablero tener 3 símbolos iguales en una misma línea, ya sea vertical, horizontal o diagonal, ¿ya?
Nosotros podemos construir esto, podemos, de hecho, para que vean que se puede, vamos a ejecutar este. Oh, esto está en. Sí. Ya, esto está. Justo este no lo puedo modificar, no lo puedo ejecutar porque para una versión previa de Python, para Python 2.7. Eh, Me complicó la vida. A ver. Ujú. No, tampoco. Ya, bueno, de ahí vamos a mostrar algunos, de ahí voy a buscar alguno que funcione. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cómo podemos implementar esto? ¿Cómo podemos implementar este juego? Aquí, como ya no estamos trabajando simplemente con números o con texto, es mucho más complejo. Es decir, tenemos que empezar a imaginar cómo almacenamos esta información, ¿no? ¿Cómo representamos el tablero del gato? No hay un tipo de dato que nos diga esto es un tablero de gato, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer abstracción de datos, imaginar nosotros cómo trabajar cómo utilizar los tipos de datos que conocemos para poder guardar la información que necesitamos. ¿Qué información necesitamos guardar? Si miramos el tablero, sabemos que hay 9 casillas, sabemos que cada casilla puede tener 3 valores, puede tener un círculo, puede tener una X y puede tener un espacio. Y otra información resulta interesante, que hay posiciones, ¿ya? Esta casilla que tiene esta X no es lo mismo que esta casilla que tiene esta X, ¿ya? ¿Por qué? Porque la segunda, la que está aquí al centro, ¿ya? Forma parte de la misma diagonal que la casilla que está arriba, pero forma parte de distintas líneas verticales y horizontales, ¿ya? Entonces tiene que haber un orden, hay una referencia de posición que tenemos que saber manejar, ¿ya? No es trivial, ¿sí? Pero siempre que se nos presenta algún problema, tenemos que empezar a hacer algunas preguntas previas a decidir cómo vamos a trabajar. Tengo que empezar a pensar cómo vamos a representar los datos, ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta y la más fundamental es: ¿cuál es la información realmente importante del tablero? ¿Sí? Acabamos de dar alguna información, ¿ya? Otra pregunta interesante: ¿qué información no es necesario de representar? ¿Ya? Esa pregunta es súper, súper importante. Yo tenía una baraja de cartas que no la tenía. Bueno, de ahí vamos a mostrar un ejemplo. Em, ¿Qué otra qué otra información? Por ejemplo, dentro del tablero de gato, ¿es importante cuál es el grosor, por ejemplo, de las líneas que separan filas y columnas? No, esa información que no es relevante, ¿ya? Eh, ¿Habrá algún tipo de dato o alguna combinación de tipos de datos que nos permitan representar lo que queremos representar, en este caso el tablero, de lo que conocemos hasta ahora? Puede que sí. Ahí vamos a explorar algunas soluciones, ¿ya? Y otra pregunta bien importante: ¿existe una representación que sea más cómoda que otra? Esto de si es más cómoda o no va a depender 100% de cómo nosotros entendemos el problema y cuál sea nuestro nivel de manejo de las distintas herramientas, ¿ya? Entonces, de este análisis con estas preguntas, acá podemos empezar a ver qué información nos interesa representar, que tenemos casillas que están ubicadas en 3 filas y 3 columnas. Acá hay otra información relevante, que es que la casilla puede tener solamente 3 símbolos, ¿ya? O 3 estados, que un estado sin marca, con la marca, otro estado es que tenga la marca X y otro estado es que tenga la marca un círculo, ¿ya? Otra información relevante, que cada fila tiene solamente tres valores, ¿ya? Eh, Otra información relevante es que la casilla, una vez que se marca, que deja de estar vacía, ya no se modifica, ¿ya? Como ya dijimos, otra información relevante es que tenga algún orden, ¿ya? También necesitamos saber cuándo el tablero se llenó, ¿sí? Y cuándo existe una jugada ganadora, ¿ya? Esos son algunos elementos a considerar de este análisis que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, de este análisis y conociendo los tipos de datos que hemos trabajado hasta el momento, nosotros podemos empezar a ver opciones.
¿ya? Acá hay varias, pueden haber muchas más. ¿Cuál es la correcta? La que nos sea más simple de usar, más cómoda de usar. Por ejemplo, una opción es utilizar una matriz de strings, ¿ya? Una lista de listas de strings, ¿sí? Por ejemplo, esa, donde se represente cada fila como una lista, ¿ya? Y una lista con las tres filas es el tablero, ¿ya? Entonces, fíjense que en cada, esta primera sublista representa la primera fila. Hay un círculo, un espacio vacío y una X. Aquí entonces podríamos decir quizás acá puede ser un espacio vacío o puede ser un espacio. ¿Ya? Y nosotros decidimos cómo hacerlo. Otra representación válida es usar, por ejemplo, una matriz de enteros. ¿Cómo? De forma similar, también una matriz, línea por línea, y decir, si tenemos un cero, quiere decir que la casilla está vacía. Si tiene un uno, está representando un círculo, si tiene un 2, está representando una X. Ya utilizamos esa codificación que vamos a usar nosotros para implementar el juego. El usuario va a ver 0 y X, ¿no? Un círculo X y espacio, nada más. Otra, quizás otra opción sea representar como una lista simplemente de enteros, ¿ya? Con esta codificación de 0, 1 y 2 que acabamos de mencionar. Donde, como son 9 casillas, la lista va a tener 9 posiciones, ¿ya? Otra opción es una lista pero con strings, similar a la anterior. ¿Ya? Otra opción es 9 variables separadas, ¿ya? Estas son algunas opciones, existen infinitas más, todas las que se nos ocurran. ¿Cuál es la mejor? Cualquiera, la que para nosotros sea más cómoda, porque hay las distintas soluciones, la distintas elección que hagamos, va a influir en distintos elementos que tengamos que realizar más adelante, ¿ya? Por ejemplo, con esta forma va a ser sumamente fácil determinar dónde, cuál es la casilla que tenemos que modificar, que tenemos que ir marcando en cada turno. Pero se nos va a complicar muchísimo a la hora de verificar si hay una fila ganadora. En cambio, con esta forma, ¿ya? Va a ser mucho más fácil para nosotros saber cuándo hay una fila ganadora, porque podemos, si esta sublista tiene el mismo símbolo, entonces quiere decir que eh, ahí se ganó, ¿ya? Pero quizás puede ser más complejo revisar si hay una columna ganadora y también puede ser más complejo saber en qué casilla se quiere hacer una jugada, ¿ya? Entonces, todas estas opciones siempre tienen pros y contras. ¿Cuál es la mejor? De nuevo, la que a nosotros nos resulte más cómoda, porque todos vamos a ver el problema de una forma diferente, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer ese análisis previo de cómo nos resulta más cómodo y cómo creemos que es más adecuado hacer la representación, ¿ya? Esta abstracción de datos, este representar elementos del mundo real, nos va a permitir facilitar la construcción de una solución, ¿ya? Y de soluciones más complejas de lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿sí? Muy importante que no siempre la mejor representación es la más obvia o la primera que se nos ocurra, ¿ya? A veces hay que darle un par de vueltas y puede que empecemos a resolver un problema y nos terminemos encontrando con un problema que no podamos solucionar, que dijimos, bueno, seleccionamos mal el tipo de dato, cambiémoslo, busquemos de otra forma para ver si lo podemos eh, manejar de mejor manera, ¿ya? Y es una herramienta importante a la hora de poder representar datos, ¿ya? De poder atacar un problema, ¿ya? Al diseñar una solución tenemos que tener siempre claro cómo vamos a manejar los datos. Y va a depender siempre del problema, cómo representamos los datos. Por ejemplo, ¿cómo podemos representar una fotografía? ¿Ya? Hoy en día para nadie es un misterio que los mismos teléfonos celulares pueden tomar fotografías. ¿Cómo se representa entonces una fotografía dentro del computador? Aquí vamos a ir mostrando algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos a... mm,
acá tenemos algunos, de este ejemplo tipo. Ah, ya. Esto es una típica imagen de digital, ya cómo se representa una fotografía en el computador. Si vemos estos son solamente cuadraditos y una imagen de este tipo, si la empezamos a alejar mucho, tiende a nuestro cerebro a hacer el trabajo de redondear, encontrar una forma. Pero una imagen digital es esto, una serie de cuadraditos. Ya, cada uno de estos cuadraditos es lo que se conoce como un píxel. ¿Sí? Y un píxel es simplemente una combinación de tres números, de la cantidad de rojo, verde y azul que contiene cada color. ¿Ya? Nada más que eso. Entonces, por ejemplo, este cuadradito rojo ya va a tener una alta concentración de rojo y muy poco verde y muy poco azul. Ya, por el contrario, este cuadradito eh, azul va a tener mucho azul, poco verde y poco rojo. Ya, este cuadradito que hay acá, que es blanco, ya, va a tener la saturación máxima de rojo, verde y azul, ya que son los colores primarios, los colores primarios los que se compone la luz. ¿Ya? Este cuadradito de acá que es negro es la ausencia de color, la ausencia de rojo, la ausencia de verde y la ausencia de azul. ¿Sí? Entonces, cada color se puede representar como mm, una secuencia de tres números. ¿Ya? Eh, acá tenemos algunos ejemplos de esa. ¡Uy, qué talento esto! Me sirves. Ujú. Aquí está, aquí esto lo hacemos. Cada color de cada píxel se puede representar como una combinación de estos tres colores, de la cantidad de cada uno de estos colores que se tiene. Aquí hay un ejemplo. Ahí está el azul, por ejemplo, 00 y 255. Y estos números van de 0 a 255. Ya, ahí tenemos distintas combinaciones como el amarillo es combinando rojo y verde, ya, el cian, magenta, etcétera. ¿Sí? Entonces una imagen ya, digital es una matriz de píxeles y un píxel puede ser una lista de tres números enteros, porque van entre 0 y 255. Entonces, una imagen digital lo podemos representar en el computador como una lista de enteros. ¿No? Es un poco difícil de imaginar, pero no es más que eso. ¿Ya? Así se representa una imagen, una fotografía. Por ejemplo, hay formatos como el BMP, ¿ya? Que se representa así tal cual, ¿ya? Como combinaciones de tres números. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos manejar representar una baraja de naipes, ¿ya? Tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. ¿Qué información es relevante dentro de una baraja de naipes? Hay un ejemplo ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de naipe de baraja inglés. Si queremos representar esta baraja, ¿qué información nos interesaría representar? ¿Cómo la podemos representar? ¿Ya? Hay muchas opciones y va a depender mucho también de qué queremos representar, qué nos interesa hacer con esa baraja de cartas. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos representar una baraja de cartas para hacer un juego de póker, va a ser importante
la información que nos va a interesar representar es el número de la carta y el palo. Ya en este caso aquí en primer plano está el as de picas. ¿Ya? Nos interesa el 7 y el palo, que es corazones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el póker tenemos que formar combinaciones que incluyen números y el palo, ¿ya? Porque podemos formar pares, donde son dos cartas con el mismo número, tríos, que son tres cartas con el mismo número, podemos formar la combinación de color, que son cinco cartas del mismo palo, ¿ya? Eh, Entre otras, la combinación más importante del póker es la flor imperial, ¿ya? Que son cinco cartas o escalera real, que son cinco cartas de números seguidos, ¿ya? Y todas del mismo palo, que es la más difícil de conseguir, ¿ya? Entonces, importa almacenar toda esa información, pero si queremos representar una baraja de cartas, por ejemplo, para un juego de Blackjack, o el 21, que también se llama, el palo de la carta es irrelevante, lo único que nos va a interesar son las, los números, ¿ya? Porque en el blackjack lo que nos interesa es hacer combinaciones que se acerquen lo más posible a 21, ¿no? Donde el as vale 1 u 11, donde las figuras, el rey, la dama y la jota, todos valen 10, ¿ya? Y los números valen cada uno su valor. Pero el palo de la carta, si son de corazones, son de picas, son de tréboles, es irrelevante. Entonces, para hacer un juego de blackjack, no nos interesa representar de la baraja el palo, la información irrelevante, ¿ya? Pensemos, la carta tiene un dorso. A ver, ahí, viene la carta. Las cartas tienen un dorso, un color del dorso. Es relevante que yo represente de qué color es el dorso de la carta, si es rojo, si es azul, si es verde, si es negra. Es información irrelevante que no nos va a interesar almacenar, ¿ya? Y así, nos interesa representar, por ejemplo, de qué, se que abrí, de qué material está hecha la carta. Es información poco relevante, pero en la carta real sí tenemos esa información. Ya, entonces nosotros ahí vamos a ir, tenemos que analizar cuál es la información que sí nos interesa representar. Entonces, por ejemplo, para un juego de póker, yo podría representar una carta con, por ejemplo, un string, la dama, o este es solamente un ejemplo de las muchas opciones que existen, y el palo, por ejemplo, con de corazón, con una letra. Eso sería una carta. Entonces la baraja sería una combinación, una lista con muchas cartas. Después entonces iría el rey de corazón. ¿Ya? Esa es una opción. O puede que los números los representemos, no sé, con el valor de la carta, lo representemos con números. ¿Ya? Hay infinitas opciones. Pero para la baraja de Blackjack, quizás nos baste con que la baraja sea esta, sea, contenga uno, 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 entendiendo que el uno es el as, y que si es uno puede ser 11 también. Después los dos, ya, una baraja tiene cuatro cartas. Entonces con esto yo podría estar representando la baraja de Nike. ¿Con qué tipo de dato podemos representar un dado de n caras? Si son n caras, ya el dado más común y corriente es el dado de 6 caras, el que yo creo que todos conocemos. Con un dado puede tener solamente 6 valores. Entonces nos podría servir representar el dado de n caras con en una variable que sea de tipo entero, y con eso basta, ¿ya? Eh, Puede ser tan sencillo como eso, ¿ya? Y así, si queremos representar, por ejemplo, una moneda que lanzamos al aire, ¿con qué tipo de dato lo podemos representar? ¿Ya? Si queremos que la moneda nos represente, la moneda es un caso interesante porque queremos representar una moneda dentro de, bueno, esto no es una moneda, pero tiene una moneda dentro de
Acá hay una moneda. Dentro de un programa. Acá tenemos una moneda. ¿Ya? ¿Qué información nos interesa representar de la moneda? Depende. Depende de cómo queramos usar la moneda. Si esta moneda la quiero utilizar para un sorteo, para lanzarla cara o sello, me interesa simplemente saber si la moneda cae de este lado o de este otro lado. Nada más que eso. ¿Ya? Si cae así, no se ve bien ahí. Ah, o cae así. Entonces lo podría representar con un valor booleano, un 0 o 1. Si cae como cara es un 0, si cae como sello es un 1. Si, si la moneda la pienso como su valor monetario, entonces quizás me podría servir representarla con un número, ¿ya? Si la moneda la quiero representar como un metal, ¿ya? La podría representar a través de un string, ¿ya? Si me interesa la característica más completa de la moneda, por ejemplo, yo la quiero representar dentro de un programa dedicado a registrar una colección de monedas, podría registrar, registrar alguna lista que contenga el valor de la moneda, el año en que fue fabricada, una descripción, el material del que está hecha, etcétera, ¿no? Entonces, el mismo elemento, dependiendo del problema que estemos tratando, del problema de qué es lo que queramos hacer con este dato, es como lo vamos a representar en el mundo real. ¿Ya? Ah, esa es la primera decisión importante de diseño que vamos a tener que tomar. ¿Y por qué va a ser importante? Porque esa decisión de cómo representamos el dato va a impactar directamente en lo que hacemos con esos datos. Porque nos queda ahora la otra etapa, que va a ser la abstracción de procesos. ¿A qué nos referimos con esa abstracción de procesos? A esta división que ya dijimos, un problema grande lo vamos a dividir en problemas más chiquititos. ¿Ya? No construimos la casa completa, no, primero preparamos el terreno, hacemos el piso, y una vez que el piso está completo, nos preocupamos 100% del siguiente paso, que es armar las paredes. Una vez que estén las paredes, nos preocupamos del siguiente paso, que es el techo. Una vez que completamos el techo, nos preocupamos del siguiente paso, que son las terminaciones. Así, paso a paso. Cuando hablamos de proceso, y esto lo venimos haciendo desde el comienzo, ¿ya? Tenemos que pensar siempre en este concepto. Un proceso va a ser una cajita, ¿ya? Una máquina a la que yo le ingreso una cierta cantidad de entradas, ¿ya? Puede ser desde 0 hasta n entradas, y me va a generar siempre una salida, una única salida. En nuestro caso, estas entradas y esta salida van a ser datos, ¿ya? Si esto lo llevamos a otra área de la vida, ¿ya? En un proceso productivo, las entradas pueden ser las materias primas, la salida puede ser el producto. Ya si lo llevamos a cocina, la entrada van a ser los ingredientes y la salida va a ser el resultado de la preparación de la comida, ¿ya? Siempre conviene ir mirando todo con esta mirada de procesos, ¿ya? Y esto es lo que hemos venido haciendo desde un comienzo. Y hemos ido identificando dentro de cada problema cuál es su entrada, cuál es su salida y cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo para esas entradas convertirlas en la salida, ¿sí? La gran diferencia que vamos a empezar a hacer ahora es que como tomamos un problema grande y lo vamos a desmenuzar en problemas más chiquititos, cada uno de estos problemas chiquititos va a ser un proceso donde sus salidas, donde las salidas de uno va a ir alimentando al otro proceso como entrada, ¿ya? Esa es la diferencia. Cosas importantes a tener en cuenta, ¿ya? Un proceso puede tener siempre n entradas, pero solo una única salida. Si vemos que un proceso tiene que tener más de una salida, quiere decir que
es más de un proceso. Entonces lo podemos dividir, ¿ya? Y si lo dividimos, quiere decir que un problema que era grande, lo va a poder dividir en dos partes más pequeñas, por tanto, más fáciles de atacar, ¿ya? Em, Esto se va convirtiendo en una técnica de ir siempre reduciendo todo a subprocesos. Vamos con calma, vamos resolviendo parte por parte, ¿ya? Es la técnica que se conoce como división y conquista, ¿ya? Esto en verdad así se llama, se utiliza y lo podemos aplicar a cualquier situación de la vida, no solo pensando en programación, en cualquier disciplina lo podemos utilizar, ¿ya? Y consiste en eso, en tomar un problema e ir descomponiéndolo. Este mismo proceso que nosotros vamos haciendo desde las primeras clases, es decir, ya, paso uno, después paso dos, después paso tres, etcétera, estamos tomando el problema grande y lo dividimos en subprocesos. Puede, y más de una vez nos ha pasado, que uno de esos pasos vemos que es más complejo de lo que pensamos. ¿Qué hacemos? Lo podemos volver a descomponer en subprocesos. Nos queda ahí dentro uno o dos procesos que son más complejos, los volvemos a descomponer hasta que cada subproceso sea lo suficientemente fácil para poder implementarlo directamente, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo bien sencillo y se crea un programa Python que permite determinar el número de vocales existentes en una línea de texto, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuáles son las entradas y las salidas? Esto nosotros ya lo resolvimos cuando trabajamos con string, ¿ya? Sabemos que la entrada va a ser una línea de texto, ¿ya? Esa es la entrada que tenemos. Y la salida, el número de vocales que existen en ella. Tenemos que identificar claramente la entrada y la salida. Entonces podemos empezar ahora a preocuparnos de cuáles son los procesos que tenemos que llevar a cabo para, a partir de esa entrada, de esta línea de texto, llegar a esa solución, ¿ya? Eh, ¿Cómo podemos ir determinando qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los subprocesos? Haciéndonos preguntas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo obtengo el texto? ¿Cómo, cómo podemos saber si una letra es vocal o no es vocal? ¿Ya? ¿Cómo podemos contar la cantidad de vocales que se encuentren, etcétera? ¿Sí? Esto lo vamos reescribiendo en forma de instrucciones y pensando también que nosotros ya conocemos algo del lenguaje, ya podemos ir adaptando un poquito las palabras. Entonces, podemos obtener la línea de texto. ¿Cómo? Se la podemos pedir al usuario. Entonces, nosotros aquí ya vemos que hay una instrucción que dice obtener la línea de texto y yo también sé que la puedo implementar directamente con input, ¿ya? En el lenguaje. Ah, y bueno, esto por algún motivo no está, no está completo, ¿ya? Pero cada una de estas instrucciones lo podemos ver como, de nuevo, como un subproblema. Por ejemplo, el proceso de revisar si una letra es vocal o no es vocal. Tendríamos como entrada una letra y como salida un valor booleano, verdadero o falso. ¿Es vocal o no es vocal? ¿Ya? Tenemos el proceso de, si se encuentra una vocal, aumentar el número de vocales en uno. Entradas tenemos dos, el resultado de la pregunta, si es verdadero o falso, si es vocal o no es vocal, y el valor actual del contador. Y lo que devolvemos es el contador de vocales aumentado en uno, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos ir ¿cómo se llama? Ir ordenando estos procesos y ver cómo se van mezclando, cómo los datos de salida de un proceso se van convirtiendo en los datos de entrada del otro. Acá falta el texto, no sé por qué está así, pero ahí lo podríamos haber solucionado, ¿ya? Y después lo podemos llegar y directamente pasar al código, ¿ya? Y se fijan, esto es lo mismo que yo les venía diciendo desde un comienzo. Vamos escribiendo cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo y después los vamos implementando solamente, ¿no? Ya hay una forma, y esto no se los vamos a pedir que lo hagan, pero en ingeniería se utilizan muchos diagramas. Nos sirve bastante construir diagramas
para visualizar cómo se van comportando los procesos y cómo van interactuando sus datos, ya su entrada y su salida. ¿Ya? Esta es una notación que está un poco obsoleta, ¿ya? Pero que a nosotros nos ha servido bastante. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, los procesos, subprocesos los representamos en un bloque y la entrada y la salida las representamos como flechas. El misma notación que hemos ido revisando hasta ahora. Cosa importante, cada proceso debe tener solo una salida. Como ya dijimos, si un proceso tiene más de una salida, tiene que ser más de un proceso. ¿Ya? Y que las entradas pueden ser salidas de otros procesos. ¿Ya? La gracia es representar en un diagrama esta interacción. No se los vamos a pedir que lo hagan. Acá tenemos algún ejemplo, entonces vamos a subir para que lo puedan visualizar. ¿Ya? Es solo para que lo tengan presente que esto nos puede servir para ir ordenando las, la forma de construir los datos. Ojo, esta notación que está acá se parece mucho, y no lo es, a un diagrama de flujo, lo que se conoce directamente como un flujograma. Entonces, si ustedes buscan diagramas en diagramas sobre programación en internet, les van a aparecer muchos diagramas de flujo, y los diagramas de flujo tienen la desventaja de que son demasiado específicos, ¿no? Entonces puede resultar contraproducente revisar, ¿ya? Lo que me interesaba comentar en esta sesión es eso, entender que nosotros podemos tomar un problema, dividirlo en muchas partes, ¿ya? Pero previo a eso, identificar bien qué, qué elección hacemos para representar los datos, ¿ya? Porque los procesos que implementemos va a depender mucho de cómo tenemos que trabajar los datos. Si elegimos, como dijimos desde un comienzo, representar un tablero del gato como una sola lista que está llena de números, los procesos que tenemos que realizar para jugar al gato van a ser distintos a que si si nuestra elección del tipo de dato es una matriz de enteros, ¿ya? Pero siempre ir dividiendo el problema en subproblemas, ¿ya? Es, y la gracia que lo que viene ahora es que cada uno de esos subproblemas los vamos a implementar a través de una función. Y hay funciones que ya van a estar construidas, que nosotros podemos llegar a utilizar, y hay otras que las podemos crear nosotros mismos, lo que nos va facilitando mucho más la construcción de un programa, porque un programa muy complejo lo podemos construir como una colección de funciones que resuelven problemas pequeñitos, ¿ya? Esa es la idea. Voy a buscar el dato. Yo sé que lo tengo implementado, de hecho tengo un montón. No puede que aquí esté. Planificación, 2017. Creo que acá está. Bueno, sí. Ah, juego gato. Mm, ya, esto tiene que estar. Los que fui mostrando antes no me servían como ejemplo porque estaban en en la versión previa del lenguaje. No se me servía. Este sí. Entonces, por ejemplo, veamos acá un ejemplo. Este es un juego que está. mm, dice, dice, ¿ya?
Entonces acá ahí tenemos un ejemplo, después vamos a desarrollarlo, después voy a subir también para que lo miren. Entonces aquí, por ejemplo, la decisión que se tomó, ¿ya? Es una decisión importante, fue cómo pedirle al usuario los datos. En este caso, decía el usuario que nos diga cuál es la fila y la columna donde quiere jugar, ¿ya? Entonces, si el usuario dice que quiere jugar en la primera fila y en la segunda columna, se va a realizar una marca en la primera fila, en la fila uno, en la intersección de la fila uno con la columna 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, el segundo jugador, pues, fila 2, columna 2. ¿Ya? Vamos a hacer un juego completo para 1, 1. De ahí lo vamos a tener fila 3, 3. Y fila uno columna 3. Ahí termina el juego. ¿Ya? Para que vean que se puede. Este problema se resolvió, este juego se implementó haciendo todo con funciones, separando cada subproblema. Entonces, por una parte, ¿ya? Esto se vamos a subir para que después lo puedan analizar bien cómo está haciendo. Un subproblema, por ejemplo, es el de mostrar el tablero. ¿Cómo se va a mostrar el tablero del juego? Entonces, el tablero viene y se hace todo este print aquí bien bonito, que fue como a prueba y error, viendo cómo se lograba. ¿Ya? Está todo hecho ahí. Entonces, esta parte se encarga exclusivamente de resolver el subproblema de mostrar el tablero. Entonces, viene el tablero con lo que contenga en cada momento, lo va a recibir y en base a lo que tenga en cada instante del juego, va a mostrar. ¿Ya? Acá hay otro subproblema que es el de pedir la jugada. ¿Ya? Esto no lo mostramos, ¿ya? Pero la jugada está validada. Ya no es simplemente pedirle al usuario que ingrese el dato, así como así, por ejemplo, si juega en el 1-1 y el siguiente jugador también quiere jugar en el 1-1, él dice que no se puede, ¿ya? Que la posición ya está ocupada y no deja seguir el juego. ¿Ya? Si ingresamos algo que no es dígito, también nos dice que ingresemos solo dígitos. Si ingresamos, por ejemplo, en la casilla 5 columna 7, también nos dice que hay un error. ¿Ya? Entonces, acá se preocupa esta función de pedir la jugada y que la jugada sea correcta. Entonces, si la jugada es correcta, puedes continuar con las siguientes tareas. Otro subproblema que hay que resolver, ¿ya? Es hacer la marca en el tablero. Una vez que sabemos dónde quiere jugar el jugador, en qué fila, en qué columna, hacer la marca correspondiente. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? En este caso, se tomó la opción de que tenemos un jugador, si ese jugador corresponde al jugador uno se marca con una X, en caso contrario se marca con un círculo. ¿Ya? Nada más que eso. Acá hay otra cosa interesante, que le pedimos la fila y la columna al usuario, ¿ya? Pero hacemos una pequeña corrección, le restamos uno, porque la fila uno, por ejemplo, va a corresponder a la posición cero de la lista con la que se está manejando. Entonces, para el usuario es invisible, entonces estamos haciendo ese ajuste para referirnos a la posición cero, a una posición menos de la lista. ¿Ya? Acá hay otro proceso que se encarga exclusivamente, después de que se revise la marca, de determinar si hay un ganador o no. ¿Ya? Si el tablero está, se completó una fila de forma horizontal, vertical o diagonal. ¿Ya? Primero se evalúan ver- de forma horizontal, claro. Después de forma vertical, por columnas. A ver, sí, primero por filas, después por columnas. Y después se revisan las dos diagonales. ¿Ya? Acá está la validación de la jugada, a ver si es efectiva o no, si se puede revisar o no. ¿Ya? Y acá está el resultado. Ya, pero si fijan, cada subproblema a lo que nos enfrentamos se fue resolviendo por separado. Y después simplemente se unió. Esa es la ventaja que nos ofrece la abstracción. Que si hay algún problema, yo puedo asumir, por ejemplo,
chuta, no sé todavía, no se me ha ocurrido cómo hacer para, para hacer la marca en el tablero, ya, por ejemplo, para que se vaya alternando la X y los círculos. Ah, no importa, me preocupo de resolver el resto del problema y después me preocupo solamente de esta parte de este subproblema. Ya, pero los otros subproblemas, los restantes, ya los resolví. Después me va a quedar solamente resolver este. Y este lo puedo resolver completamente independiente del resto. Entonces, ¿qué hace eso? Que yo pueda ir parte por parte resolviendo de forma independiente, porque voy a saber además, como dice la abstracción de datos, qué es lo que tiene que entrar y qué es lo que tiene que salir. ¿Ya? Entonces, yo mismo tengo un problema grande y como que lo voy dividiendo en programitas más chicos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Sí? Esta es, insisto, una técnica que es la más simple y la más fácil que tenemos para abordar un problema. ¿Ya? Esto lo vamos a ir aplicando, más que es como bien teórica esta parte, pero lo tenemos que ir aplicando, viendo en la resolución, para ir trabajando con él. ¿Ya? Eh, bueno, eso, esta es la herramienta principal, la que nos va a ir ayudando a resolver problemas cada vez más complejos. Ya no, la gracia siempre va a ser esa. El problema grande lo dividimos en problemas más chiquititos. ¿Ya? Y después nos enfocamos en resolver los problemas chicos solamente. Aquí de todas formas hay problemas que están metidos acá, son lo suficientemente chicos para meterlos todos dentro del mismo código, en vez de haberlos separado. A veces no es tan necesario separar todo. ¿Ya? Ahí está la elección del tablero. El tablero original vacío está ahí. Una lista de listas por fila. Bien. Eso. Bueno, esto después lo vamos a revisar, lo voy a dejar guardado por ahí, si no después se me va a olvidar. ¿Dónde está? Mm, este aquí tiene otro. Entonces, ¿hay alguna duda? Si no, vamos a hacer un break y retomamos en la siguiente. Claro, que ya está. Retomamos en la siguiente hora, después del receso. Son las 8, ya, a las 8:15. Retomamos y vamos a hablar un poquito de estas estructuras que nos van a ayudar a resolver estos problemas de una forma más sencilla, ¿ya? Bueno, que son las funciones. Y con esto terminamos por hoy, para no sobrecargarlos demasiado. Vamos a empezar ahí suavecito en esta segunda parte. Bien, así que retomamos a las 8:15, son las 19:59. Ya, profe. Bien, bien, vamos a retomar entonces. Bueno, ya, es lo que mostramos recién en el módulo pasado. Eh, es materia que todavía no hemos visto, por eso no lo detallamos mucho más. Ya, todo este tema de abstracción, como ya dijimos, nos sirve esencialmente para tomar un problema y dividirlo en problemas más pequeños. ¿Ya? Y de esa forma, atacar cada parte del problema por separado, lo que nos va a hacer resolver, como ya dijimos, problemas mucho más simples. ¿Ya? Esto siempre requiere más que nada práctica. ¿Ya? Y la gracia que tiene es que nos permite ir practicando varios tipos de problemas en la misma ocasión. ¿Ya?
porque vamos a tener que, nos vamos a ver obligados a trabajar varias aristas del mismo problema, varias partes del mismo problema a la vez, ¿ya? Las, estos subproblemas en los que vamos a ir dividiendo un problema grande, ¿ya? Los vamos a poder implementar a través de unas estructuras bien especiales que se llaman funciones, ¿ya? Hay funciones que nosotros ya hemos utilizado, ¿sí? Las hemos mencionado así muy brevemente y ahora las vamos a definir un poquito mejor, ¿ya? Cuando hablamos de funciones, nosotros vamos a seguir el mismo concepto de las funciones matemáticas. Ya cuando, por ejemplo, en la matemática común y corriente nos dicen que una función, ya una función f, ¿sí? Recibe un parámetro x y esa función es igual a x cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos una función, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja eso? Aquí es una fórmula simplemente, no dice nada más que eso. Dice que f de x significa que x lo elevamos al cuadrado. Cuando utilizamos la función, cuando invocamos a la función, nosotros tenemos que darle un valor a este parámetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago f de 3, esto debería entregarme un resultado de 9, ¿sí? Porque es equivalente a x recibe el valor 3, ¿sí? Entonces, si x es igual a 3, hacemos que f de 3 sea igual a 3 al cuadrado. Lo que 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Ah, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá, tenemos por este lado esto que es la definición de función, ¿ya? Y acá estamos invocando a la función, cuando le damos un valor y le pedimos que ejecute esas acciones. En programación, las funciones trabajan exactamente igual, ¿ya? Es, es, el encapsulamiento es darle un nombre a una cierta cantidad de instrucciones, una cierta cantidad de cálculos. No es más que eso, ¿ya? Entonces, en esta primera sesión en que hablemos de funciones, vamos a hablar de las funciones que ya vienen precreadas. Vamos a hablar de funciones nativas y de funciones importadas, ¿ya? Em, Todas las funciones, ya como ya dijimos, son procesos y nosotros vamos a pensar que funcionan como una caja negra, literalmente, como una maquinita, como no sé, cualquier máquina que nos podemos encontrar en la calle. Nosotros sabemos que reciben una cierta cantidad de entradas y nos devuelve una salida, nada más que eso. ¿Ya? No, nosotros podemos tener alguna noción de qué ocurre en su interior, pero no podemos estar a ciencia cierta. Aquí, por ejemplo, esta, acá tenemos un proceso que representa esta función. Recibe dos entradas, un valor 3, un valor 4 y me devuelve un valor 25. ¿Qué pasó ahí adentro? No sé. Yo puedo lucubrar qué pasó. Quizás si empiezo a probar varias veces este proceso, puedo llegar a descifrar qué es lo que hace. Pero ciencia cierta, no sé. Acá hay una caja negra, esto está oscuro, no sé qué está pasando ahí adentro. ¿Ya? Y eso nos va a pasar con las funciones que ya están definidas como las funciones nativas y las funciones importadas que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Más adelante, ya la próxima semana, nosotros vamos a trabajar creando nuestras propias funciones. Y ahí sí nosotros vamos a poder ver qué es lo que está pasando. Pero en efecto, para todos los efectos del programa, la función siempre es una caja negra. No vemos lo que está ocurriendo acá adentro. Con la función solamente nos vamos a comunicar a través de sus parámetros y el valor que nos retorna. ¿Ya? Entonces, este proceso, podemos decir, si lo llevamos a la misma notación matemática, entonces el proceso le vamos a, no le voy a escribir completo, el proceso recibe como entrada el valor 3, el valor 4 y me devolvió un resultado de 25. No sé qué está pasando ahí adentro. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Sí? Em, esta forma de trabajar, como dijimos, ya la hemos utilizado mucho.
ya la misma función aritmética, la misma función matemática que estamos muy acostumbrados a ver, ya que le llaman f de x, ya g de x, etcétera, donde podemos incluso hacer composición de funciones, una función dentro de la otra, etcétera. Ya, nosotros acá vamos a seguir el mismo concepto. ¿Ya? Acá podemos entonces identificar la función f de x, cuál es el proceso que lleva a cabo. En este caso toma el valor de x, lo multiplica por 2, le suma 1. ¿Ya? Ese es el proceso. Las entradas son el valor que le damos al parámetro. En este caso la entrada es x. ¿Sí? Y la salida va a ser el resultado, la imagen de la función. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que conocemos de matemática. ¿Ya? Para utilizar la función, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a invocarla. ¿Cómo? A través de su nombre. En matemática es muy común que a las funciones se le llame con el nombre genérico f, g, h, no sale mucho más de ahí, ¿ya? Así como a las variables se le llaman generalmente x, y, z, ¿ya? Acá no. Acá vamos a ser mucho más específicos y a las funciones les vamos a dar un nombre que sea representativo de qué hace esa función, ¿ya? Para que sea fácil identificarla y no caigamos en confusión, ¿ya? Pero antes de empezar a crear nuestras propias funciones, juguemos un poquito con ellas, juguemos con las que ya conocemos. Como ya vienen, hay muchas funciones que vienen ya creadas, ya porque implementan acciones que son necesarias, pero son complejas de realizar. Entonces, el lenguaje ya lo provee. Ya los que construyeron el lenguaje proveen estas funciones para que nosotros podamos trabajarlas desde un comienzo. ¿Qué funciones hemos utilizado ya? Por ejemplo, la función input, la función print, las funciones de cambio de tipo de datos, la función len. ¿Ya? Nosotros tenemos una noción de qué es lo que hace. Sabemos que input lo que va a hacer es que va a recibir un parámetro, va a mostrar ese parámetro por pantalla y va a capturar lo que nosotros digitemos en el teclado. ¿Ya? Y eso lo va a devolver como salida. ¿Cuál es la salida de input? Lo que nosotros digitamos en el teclado, como un string. ¿Ya? Print, ¿qué hace? Print recibe como parámetro un texto o una combinación de texto y elementos para imprimir. Y como salida, no genera nada. ¿Ya? En verdad, lo que hace print es mostrar cosas por pantalla. Es una forma de salida, no entrega un dato, ¿ya? Pero genera ese resultado. La función que está ahí, la función float, quizás es de las más, bueno, estas últimas tres son de las más tradicionales. Ya reciben un parámetro, hacen una transformación y entregan el resultado de esa transformación. La función length, ¿qué hace? Toma una colección de datos, cuenta cuántos elementos tiene y devuelve ese número, la cantidad de elementos que encontró. Nada más que eso. ¿Ya? Estas funciones están definidas, forman parte de la instalación básica de Python, forman parte del lenguaje. ¿Ya? A ese tipo de funciones que ya forman parte del lenguaje se le conoce como funciones nativas. ¿Ya? Em, Todas estas funciones vienen ya creadas, no tenemos que hacer nada, ya están ahí, las podemos llegar y utilizar tal como las hemos llegado y utilizado hasta el momento. ¿Ya? La gran desventaja que tienen estas funciones nativas es que como ya están creadas, no las podemos modificar, no podemos adaptarlas. Están creadas de una forma específica y no podemos interactuar más con ellas. Ya están, es una caja negra y está cerrada esa caja. ¿Ya? Por tanto, no podemos hacer mucho más. La función va a hacer lo que está programada para hacer y nada más. ¿Ya? Más adelante, como dijimos en la próxima sesión, vamos a nosotros crear nuestras propias funciones y ahí sí nosotros vamos a poder abrir esta caja negra y hacer los ajustes necesarios para que la función haga lo que nosotros queramos. ¿Ya? Pero estas funciones nos prestan una utilidad, ya existen, las podemos utilizar, les podemos sacar nosotros todo el provecho que podamos. ¿Ya? Algunas otras funciones nativas que existen dentro del lenguaje. Por ejemplo, esta es la función valor absoluto, ¿ya? ABS, que recibe un número y devuelve un número y devuelve el valor absoluto de ese número. La función POW recibe una base y un equivalente y un exponente y devuelve un número, que sería la potencia de esa base elevada a ese exponente. Es equivalente a la operación de exponenciación. ¿Ya?
porque si tenemos la operación de exponenciación, está la función POW, ¿ya? Porque en general los lenguajes de programación no tienen los lenguajes en general, ya no Python solamente, no tienen un operador para hacer la potencia, ¿ya? Sino que hay funciones que lo hacen. ¿Sí? Entonces, otras funciones, por ejemplo, son máximo y mínimo, que reciben una colección de datos, como un string, como una lista, y va a devolver elemen- el elemento de mayor valor. ¿Ya? Y acá hay un problema. Estas funciones, si queremos obtener mayor o el menor, sirve, pero solo si la lista, por ejemplo, si es una lista de números, eh, una lista de elementos. Ya, por ejemplo, una lista así de 2, 5, 7, 3. Ah, perfecto. Me va a entregar el mayor o el menor, dependiendo de la que utilice. Ya, si utilizamos max va a devolver el 7, si utilizamos min va a devolver el 2. ¿Ya? Pero si esta lista fuese un poco distinta, por ejemplo, fuese una lista de listas, ya tengo una lista, por ejemplo, por ejemplo que vimos de las cartas, tenemos el as de picas, ya, y tenemos otra, sub, otra sublista que es habíamos dicho, la reina de corazones. Entonces, en este caso, máximo y mínimo no va a saber qué hacer, porque no va a saber cómo evaluar cuando de estos elementos, una de estas sublistas va a ser mayor que la otra, ¿ya? Y ese es un problema que tienen las funciones nativas. Vienen creadas ya de una sola forma para un tipo de entrada, ¿sí? Entonces no son muy adaptables, no, es poco lo que podemos hacer con ellas. Solo usarlas para el caso para el que fueron creadas. Entonces, para esos casos, podemos nosotros después crear nuestras propias funciones. No podemos complicar mucho tampoco, ¿ya? Además, todas estas funciones nativas en general son bastante sencillas, excepto input y print, que son técnicamente bastante más complejas. La mayoría son muy, muy sencillas. No tiene sentido que veamos todas las funciones nativas que existen. Nosotros podemos simplemente revisarlas en la documentación online de Python, ya bajo el apartado funciones nativas o building and functions, ¿no? Ahí podemos ver cómo funcionan, qué tareas realizan, cuáles son las entradas, cuál es la salida que podemos esperar. Incluso hay ejemplos donde las podemos ver. Si vamos a utilizar alguna función nativa que ustedes no conozcan, les vamos a indicar que existe y cómo funciona. ¿Ya? Es sencillo. Ahora, las funciones nativas son limitadas, son un conjunto muy breve y, y son las de propósito general, las de uso más común. Incluso muchas de ellas todavía no las hemos utilizado, no hemos tenido la necesidad. Pero hay muchas tareas que resuelven algún problema que, que mucha gente que utiliza lenguajes de programación ha tenido en algún momento. Por ejemplo, si estamos estudiando ingeniería, nos habremos topado con problemas de cálculo, de álgebra, donde tengamos que utilizar, por ejemplo, funciones trigonométricas. Y podemos utilizar el computador por la capacidad de cálculo de cómputo que tiene para que nos ayude a resolver problemas trigonométricos. Ahora, nosotros no vamos a ser los primeros que tengan este problema y que queramos resolver un problema trigonométrico utilizando el computador, ¿no? Entonces, es muy probable que alguien más haya tenido la necesidad de calcular el seno o el coseno de un ángulo, ¿sí? O es muy probable que haya alguien que haya tenido que calcular una raíz cuadrada, ¿ya? O, o un logaritmo, etcétera, ¿ya? Entonces hay un montón de bibliotecas con funciones que no son funciones nativas, pero que alguien ya las construyó y que nos ayudan a resolver ciertos problemas, ¿ya? Y que nosotros podemos traer a nuestra, a nuestro programa, ¿ya?
La instalación básica de Python incluye una gran cantidad de estas bibliotecas, y estas bibliotecas reciben el nombre de módulo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablé de un módulo, estoy hablando de una biblioteca, es como una gran cantidad de libros que contienen varias funciones que podemos utilizar, que ya vienen creadas. Y para poder utilizarlas vamos a tener que importarlas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, resolvamos esto como un problema. Ya vamos a hacer un problema, calcular seno y coseno de un ángulo dado por el usuario. Ya, ¿cómo resolvemos este problema? Paso uno, como ya dijimos, puede ser pedir un ángulo al usuario. Paso 2, calcular figuración y coseno. Paso 3, vamos a poner mostrar resultado. Ya, entonces esto lo podemos hacer acá con input, entonces el ángulo es el ángulo. Calculamos entonces seno, seno del ángulo, vamos a llamar. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos el seno de un ángulo? No sabemos. Ya ahí se nos puede complicar. ¿Cómo calculamos el coseno de un ángulo? No sé, pero como ya dijimos, alguien tuvo que haber tenido este problema. Bueno, veamos de ahí cómo lo calculamos. Y vamos finalmente a mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces, entonces el seno va a ser más breve del ángulo. Seno del ángulo es igual a el que haya quedado guardado en seno del ángulo. Lo mismo con el coseno. ¿Ya? Como alguien ya tuvo que haber enfrentado a este problema, yo puedo empezar a buscar en internet a ver si existe algún módulo. Y me voy a encontrar con que sí, existe el módulo MAT. Y en el módulo MAT están guardadas, están ya definidas, vienen las funciones seno y coseno. Para poder utilizarlas, si yo intento ejecutar esto igual, ya yo sé que existen funciones seno y coseno y están con nombre en inglés. Entonces puedo hacer seno del ángulo y coseno del ángulo. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, lo vamos a probar. Voy a ejecutar, vamos a guardar. No está. No. Ejemplo, seno y coseno. Ya, si ejecuto esto, no sé por qué está demorando tanto, me va a pedir el ángulo, por ejemplo, un ángulo típico para probar el cero, sin problema, y me lanza inmediatamente el error. ¿Por qué? ¿Qué error me lanza? Y siempre acostumbrémonos a leer los errores. No es código ahí al costado. ¿Ya? Nos dice que el error es en esta línea, hace esta asignación porque el nombre seno, nombre sin, no está definido. Claro, yo estoy tratando de invocar a la función sin, seno en inglés, pero no sabe dónde buscarlo. Dentro del código no encuentra una función seno. Si miramos acá, la función input es nativa y la marca en morado, porque es una función nativa, entonces sabe dónde está.
pero la función seno no, ¿ya? Pero yo sé que hay un módulo que implementa esto. Entonces antes de cualquier código, voy a importar las funciones que necesito. Entonces, el módulo está instalado, ¿ya? Pero voy a traer este código acá. Entonces, voy a tener acá un bloque de importación de funciones. Ya, vamos a estructurar esto, vamos a darle entrada, proceso, no sé, ¿ya? ¿Cómo lo voy a importar? Utilizando esta instrucción. Voy a primero utilizar la palabra clave from, luego voy a indicar el módulo desde donde quiero importar. Yo sé que existe el módulo mat, ya porque lo pude haber buscado en alguna parte, o alguien me contó. Existe el módulo mat que reúne las funciones matemáticas. Entonces, del módulo mat quiero importar las funciones seno y la función coseno, ¿ya? Esto la primera vez que lo hagamos se va a demorar un poco porque tiene que ir a buscar las funciones, ¿sí? Con esto, lo que yo estoy haciendo es decirle, vaya al módulo mat, vaya a la biblioteca, encuentre dónde están seno y coseno y traiga esas instrucciones acá y péguela en este mismo código. Entonces ahora el código fuente que implementa seno y coseno es como que estuviera pegado aquí. Ya es como que nosotros vamos a la biblioteca, tomamos el libro, te sacamos una fotocopia, vamos y lo pegamos como un formulario en nuestro trabajo. ¿Sí? Y con eso, seno y coseno ahora están definidas. Ahora, cuando yo invoque a la función en esta línea, vas a saber dónde ir a buscarla. Se va a ejecutar. De guarda se ejecuta. Me va a pedir el ángulo. Ingreso el ángulo cero. Y aquí soy, perdón, soy una. El ángulo tengo que convertirlo a un. Bueno, se fijan, ya me tiró el error. ¿Por qué? Porque me dice que seno necesita, como parámetro, necesita un string, no un número. O sea, ah, necesita un número, no un string. Y yo le estoy pasando un string porque le estoy pasando esta variable y estoy recibiendo directamente de input un string. Hay que siempre tener en cuenta los tipos de datos. Entonces ahí la corrección, ¿ya? Y no puedo hacer nada ahí con la función. La función recibe un número. Ya no tengo nada más que hacer. Tengo que entregarle un número sí o sí. Ahora sí, hacemos la conversión, agregamos el cero y ahora sí funcionó. Y me dice que el seno de cero es cero y el coseno de cero es 1, que fue lo que se calculó con las funciones importadas. No tuvimos que preocupar cómo se calcula seno y coseno, ya está hecho. Simplemente lo utilizamos porque la importamos desde el módulo mat. Ahí está definido. eh, y, no- y, y resolvimos el problema, ¿ya? Probemos con otro valor. A ver, probemos con 90 grados. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? Y el coseno de 90 grados nos da que el seno de 90 es 0,89 y el coseno de 90 es menos 0,44. ¿Está bien eso? Me ¿Qué dio opinas 1 usted? y 0 en la calculadora, profe. El seno de 90 Sí, grados 1 es 1 y el coseno de 90 grados es 0. es Claro. 0. ¿Y por qué acá me está dando estos valores raros? Porque recuerde que las funciones importadas en este caso, ¿ya? Ya están definidas. Yo estoy importando las funciones desde el módulo mat. Ya vienen creadas. Entonces, si buscamos, a ver, busquemos la información. Pues, mat,
seno y coseno desde el módulo mat en Python. Eh, acá. Acá está el módulo mat, acá está la documentación de Python, Python 3.10, y todavía es lo mismo. Acá están algunas funciones, está la función techo, una función combinatoria. Mira, qué interesante, la función combinatoria ya está creada. Factoriales, valor absoluto. Techo, el zoom, EDC. Esto es máximo común divisor, mira, ya está, está incluido. Acá está toda la. Vamos a buscar, queremos. El seno y coseno está buscando. Ah, coseno lo tenemos que haber pasado. Ah, coseno. Ah, por categorías. Acá están las trigonométricas, la cotangente, coseno. Devuelve el coseno de x radianes. Chuta. Y nosotros pasamos 90. Entonces está calculando el coseno de 90 radianes. Veamos qué pasa con seno. También retorna el seno de x radianes. Entonces no nos sirve. Ya está definida así, no podemos hacer mucho más. ¿Qué podemos hacer? Podríamos hacer manualmente la conversión de a cuántos radianes corresponden 90 grados, o utilizar las funciones que ya también vienen incluidas de conversión de ángulos, porque también alguien tuvo el problema de hacer conversión entre grados y radianes. Y existe. Entonces la función degrees convierte un ángulo X desde radianes a grados. Y la que nos va a interesar a nosotros, porque necesitamos los ángulos en radianes, es la función radians, que convierte un ángulo X desde grados a radianes. ¿Ya? Acá, si no entienden el inglés, es lenguaje bien sencillo, podemos pescar esto y mandarlo al traductor de Google. ¿Ya? Para que, ahí está, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo, ¿sí? Que el idioma no sea una limitante. Ya aquí lo tenemos lo mismo, punto coseno de coseno de x radio, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, como estamos pidiendo el ángulo vamos a decirle que el ángulo que sea en grados para evitar la confusión. Entonces el ángulo en grados lo voy a poner acá. Y lo primero que voy a hacer entonces, aquí un paso previo, paso 2. ¿Ya? Entonces, piensa, esto también podríamos este paso implementarlo nosotros, pero ya está hecho. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda? Entonces el ángulo va a ser lo que me devuelva radians de el ángulo que ingresó el usuario. Perdón, no era ángulo, era ángulo grado. ¿Sí? Y ahora sí estaría funcionando. Ya, entonces veamos ahora. Ah, ¿qué me falta? Me falta importar radians. Entonces seno y coseno y va a importar también radians. ¿No? Como son varias, voy a importar varias funciones, las puedo en la misma línea y las estoy importando desde el mismo módulo, las voy importando, digo, desde qué módulo y cuáles funciones, una, dos o tres, ¿no? Las que sean necesarias. Entonces ahora el ángulo en grados, sabemos si el 90 que va a corresponder a X radianes cada uno de ellos, y me dice ahora sí que el seno es 1, ese 1.570, etcétera, debe ser la aproximación
de 90 grados a radianes, de lo que sería pi radianes, pi medio radianes, perdón. Y el coseno dice, fíjate que el número que aparece es 6.1232, etcétera, por e a la menos 17. Está en notación científica, o sea, 0.17 ceros, y ahí viene recién el primer 6. Entonces, es una aproximación muy cercana a cero, ¿ya? Puede que haya algún error o sea, hay obviamente un error de aproximación, quizás porque no llegamos al valor exacto de pi radianes, o sea, de pi medio, como pi es un valor irracional, pi medio también. Entonces no usamos una aproximación solamente, por eso no marca cero directamente, sino un valor muy, muy chico, ¿ya? Y de nuevo, no nos tuvimos que preocupar de cómo se hacía la conversión, no nos tuvimos que preocupar de cómo se calculaba seno y coseno, esos valores están. Podemos ver el módulo MAT, aquí ya que lo estábamos viendo en la documentación, podemos nosotros buscar, ya ver que acá tenemos la tabla de contenido. Ya, números, funciones de representación de números, funciones de potencia y logarítmica, funciones trigonométricas, funciones de conversión angular, funciones hiperbólicas, ya algunas funciones especiales, ¿no? Entre otras. Hay una función error, y así la función gamma. Fijarse que hay también algunas constantes definidas. Hay un valor de pi, ¿ya? Con una muy buena precisión. Hay un valor del número e, 2.71, 8 algo. El valor de tau, etcétera, ¿ya? El valor tau es una constante circular igual a 2pi. ¿Ya? Ah, es 2pi. Eso es tau. No tenía idea que se llamaba tau. ¿Sí? Hay varios valores que podemos llegar a utilizar, ya están definidos. ¿Ya? Esta notación que aquí aparece, si ustedes empiezan a buscar en internet, la van a encontrar mucho. ¿Ya? Que es el nombre del módulo, punto, el valor que queremos ver. ¿Ya? Esto, no mencionamos, se puede hacer así. Hay otra forma de importar, es importar el módulo completo. ¿Ya? Por ejemplo, hacer esto. ¿Ya? Es decir, import el nombre del módulo completo. ¿Ya? Entonces, cuando invocamos a la función, hacemos, por ejemplo, acá desde el módulo mat quiero importar seno. Ya desde el módulo mat quiero importar coseno. Ya, de esa sería la forma de hacerlo. En la importación es más rápido, pero al invocar la función es más complejo. ¿Cuándo es útil esto? Cuando tenemos funciones con el mismo nombre en distintos módulos. ¿Ya? Es muy raro para el nivel que estamos trabajando que ocurra esto, pero se lo menciono, porque lo van a encontrar mucho. ¿Ya? Esto no es recomendable principalmente por uso de memoria. Con la primera forma de representación que usamos, a ver, dame un segundo. Acá, ahora una llamada. Perdón, que estaba recibiendo un pedido. Ya, ¿qué estaba? Ya, ¿por qué esta forma de importación no es recomendable? Porque al hacer esto estamos importando todo el módulo completo. Y como verán, el módulo contiene, en este caso, el módulo MAT, que es un módulo chiquitito, contiene un montón de cosas. ¿Ya? Hay otros módulos que contienen mucha, mucha más información. ¿Ya? Entonces, estamos agregando información. Al importar lo que hacemos es que literalmente traemos el código y lo pegamos acá. Entonces, estamos agrandando mucho el tamaño de los archivos.
¿ya? Por eso lo recomendable siempre es la primera forma, ¿sí? Que quede así. Aparte que ahí importamos solamente lo que queremos. Esto es decir, vaya a la biblioteca, busque en tal libro, ese, en tal página, ¿ya? Y eso adjúntelo al trabajo. Importar de la otra forma con el import mat solamente, es decir, pesque el libro completo y péguelo en su trabajo. No es la forma más adecuada, ¿ya? Eso. Eh, bueno, acá está el material explicado, todo este tema de la importación. El módulo MAT es un módulo que existe. La cantidad de módulos que existen de Python es impresionante y cada día se van creando más. Hay muchos que tenemos que instalar, ¿ya? Eh, Eso lo vamos a ver más adelante para poder utilizar lo que corresponde a la última parte del curso, ¿ya? Pero hay un montón de módulos que ya están, que son nativos, que vienen con la instalación básica de Python. Por ejemplo, algunos de ellos solamente está el módulo random que nos permite generar números pseudo aleatorios, ¿ya? Bastante útil cuando queremos y generar conjuntos de pruebas, simular sorteos, cosas así. Podemos utilizar el módulo random. El módulo OS nos permite interactuar con el sistema operativo, por ejemplo, ir moviéndonos dentro del sistema de archivos, ¿ya? Ir abriendo puertos, entre otras cosas. El módulo Datetime nos ofrece herramientas para trabajar con horas y fechas. ¿Ya? Por ejemplo, algo que siempre puede resultar complejo, que es la suma y la resta de fechas o de horas. Con el módulo Datetime podemos utilizar un tipo de dato que viene ahí y hacer suma y restas de fechas, así, literalmente. Y saber cuánto, por ejemplo, de este momento a ayer hasta, bueno, a ver, no sé, cuánto tiempo ha pasado desde, desde comienzo del año hasta este punto exacto. Con Datetime, con una simple resta, podemos saber y eso convertirlo a segundos, a horas, a minutos, a semanas, etcétera, ¿ya? Es bien, bien interesante. Y así hay un montón. Hay módulos que nos permiten trabajar con imágenes, módulos que nos permiten generar interfaces gráficas. Hay módulos que están diseñados para, por ejemplo, para construir juegos, ya de una forma sencilla, que viene con un montón de herramientas que podemos utilizar. Esto lo entregamos como herramienta que podemos utilizar. No tiene tampoco sentido, por las características del curso, que los trabajemos todos, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos módulos si bien en específico y cómo los podemos trabajar, ¿ya? Entonces aquí hay un ejercicio propuesto para ustedes que no cambia mucho de lo que venimos haciendo. De este ejemplo dice construir un programa en Python que reciba como entrada una lista de números y calcule el coseno de cada uno de ellos. Ya vimos cómo calcular el coseno. No nos preocupamos de calcularlo nosotros. Importamos la función coseno y lo calculamos. Entonces, como esa parte del problema ya está resuelta, nos preocupamos del resto. Abstracción. El cálculo del coseno ya está resuelto. Nos queda el resto del problema. O sea, nos quedaría el subproblema de recibir una lista de números y calcular el coseno de cada uno de ellos por separado, ¿ya? Acá tenemos otro problema. Dice construye un programa en Python que imprima por pantalla la raíz cuadrada de los números múltiplos de 3 de la siguiente lista de valores. Puede ser para cualquier lista. Pero ¿cómo calculamos la raíz? Ah, también alguien tuvo que haber tenido ese problema. Eh, y es un problema matemático. Entonces, ¿existirá algo acá? Eh, a ver, si buscamos. mm, Porquería, no sé por qué quiero ver eso. Ah, que dentro de las potencias debe estar. Entonces, logaritmos, hay logaritmos naturales, logaritmo base 2, logaritmo base 10, potencia, y acá SQRT. ¿Qué hace SQRT? Devuelve la raíz cuadrada de X. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada? No me interesa. Tenemos la función en el módulo MAT que lo hace. ¿Qué tenemos que hacer? Importar SQRT desde, porque es SQRT, no viene de square root, de raíz cuadrada en inglés, ¿ya? Acá hay otro ejercicio propuesto. Esto lo podemos implementar. Dice, construye un programa en Python que simula el sorteo de un juego de azar como el Loto o el Kino.
Considere que existe en Python el módulo random y tiene las funciones randint, que recibe un valor de inicio y un valor final, y obtiene un número pseudo aleatorio entre el inicio y el final dado, y la función choice, que recibe un valor iterable y selecciona un elemento desde esa colección iterable. Probémoslo. Vamos a probarlo en el intérprete y después lo resolvemos con un problema. Entonces voy a importar desde, en este caso random, ya recuerden que así se importa, importar random. Fijarse que me dicen que existen estas funciones, yo lo voy a creer, no voy a investigar demasiado. Y lo voy a probar. ¿Cómo funciona? No tengo idea. ¿Ya? O sea, sí, yo tengo alguna noción de cómo funciona, pero no me interesa cómo funciona. Simplemente las quiero ocupar. Entonces, por ejemplo, randint me dice que entre un número pseudo-aleatorio, entre un inicio, por ejemplo, entre 1 y 20, por dar un ejemplo. Yo ejecuto esto, me entrega valor 4. El ejecuto 9 entrega el 14. El ejecuto de nuevo entrega el 7. Después el 13. Después, mira, de nuevo el 7. Después el 19. Después el 17. Después el 12. Uy, el 7 no, ese está raro. El 2. Ya, pero se fijan que va entregando valores siempre distintos entre ese inicio y el final. Y veamos choice. Dice que recibe un elemento entre una colección iterable, o sea, desde, por ejemplo, una lista. Entonces, no, ya, entonces tengo esta lista y desde acá le voy a pedir que escoja una. No, algo pasa con el 7. Digo yo. Ya lo ejecutamos de nuevo y sacó el 2. Y de esa lista después sacó de nuevo el 7. Después el 6. Va siendo pseudo aleatorio. Y esto lo ejecutamos una gran cantidad de veces. Vamos a darnos cuenta que la cantidad de repeticiones de cada uno va tendiendo a tener la misma probabilidad cada uno. Ya en casos circunstanciales como este puede que haya alguno que se repita, pero funciona. Entonces, simulemos esto. Pues. Sacamos un programita. ¿Qué hacemos? Aquí no el otro. Y simula de un juego a la una. Eh, para que sea para cualquiera de los dos. Vamos a ser bien genérico. ¿Ya? Eh, vamos a tener primero una etapa de donde vamos a definir constantes. No, antes de eso vamos a implementar, vamos a importar las funciones que vamos a usar. Entonces, desde random, voy a usar, por ejemplo, random. ¿Ya? Vamos a usar algunas constantes, por ejemplo, el inicio de la secuencia. No, podríamos partir siempre desde uno. El fin va a ser, en este caso, por ejemplo, ¿qué es? Hacemos loto o kino. Yo no me acuerdo cuáles son los números exactos de cada uno. Ustedes elijan. Loto, 3.700 millones. Y el kino va a haber ambos casos. Lotería.cl, kino. El kino es hasta 25, en el loto es creo que hasta 40. Acá está. Hasta 41. Ya, vamos a tomar el loto. Son 41 y de ahí vamos a
eh, cantidad sorteo. Cantidad de números sorteados, entonces como es el loto van a ser 6. Vamos a mostrar también la utilidad de las constantes. Ya, comodín, eh, como es el loto verdadero. Ya, eso. Eso va a ser la constante que vamos a utilizar. Entonces tenemos la entrada. Y no vamos a tener entrada, ¿no? Porque vamos a simular el sorteo solamente, no vamos a comprobar ninguna cosa, simplemente vamos a simular sorteos. Ah, vamos a ver eso. Sí, vamos a pedir cuántos sorteos desea ingresar. No, sorteos. ¿Cuántos quiere simular? Entonces, como número, simular, ¿ya? Para que no sea solo uno y sea muy fome, weón. El proceso vamos a... Entonces, y igual desde cero y sea menor que el número de sorteos. Hagamos el sorteo. Fijarse que son sorteos sin repetición. Vamos a ir definiendo primero. Ah, no. Ya. Entonces, vamos a la lista de sorteados, los números sorteados. Va a ser una lista. Va a partir vacía y voy a ir agregando números. ¿Ya? Pero tengo que agregar números, pues no pueden ser números con repetición. ¿Ya? Si por ejemplo, en el loto no pueden salir sorteados seis veces el uno, sino que es el uno, el 3, el 7, etc. Tienen que ser números distintos. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto, un ciclo mientras el largo, la cantidad de números sorteados sea menor que eh, la cantidad sorteo, la cantidad de números que se tienen que sortear. Cantidad de números, vamos a definir, cambiar el nombre, cantidad de números a sortear. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir agregando números a esta lista hasta que alcance ese límite. ¿Ya? Que en este caso, en el caso del loto, son 6 números. Pero voy a agregarlo solo. Primero voy a generar el número. Int va a ir desde 1. Ahí ve si yo tenía esa duda. A y B es el inicio y el final son estrictos, se incluyen, ¿ya? Entre 1 y el fin que habíamos definido antes, que en este caso para el loto son 41. Ya lo genero y si ese número no está dentro de los sorteos, lo agrego. Si ya está, no lo puedo agregar, tengo que buscar otro. Ya así no evitamos números repetidos. Eh, Acá, el número. Bien. Entonces acá esto se va a ir repitiendo hasta que tengamos la cantidad de números, perfecto.
Y acá el hilo. Y como en el caso del loto, antes de eso, pues tenemos que agregar. A ver, una vez que terminamos acá, vamos a mostrar. eh, no me acuerdo cómo funciona sort. A ver, voy a probar. Existe el módulo sort que vamos a utilizar, no voy a ordenar yo, después vamos a hacer funciones para ordenar. Eh, Voy a probar simplemente algo. Ya lo modifica. Ya. No me acordaba cómo funcionaba sort, eso estaba probando. Ya, entonces los sorteados, le voy a aplicar el método sort, que lo que hace es agregar, ordenarlo, ¿ya? Y voy a mostrar el mensaje, que esto sería la salida. Son, ya, ya, los que traían sorteos. Y además, si hay comodín, agregamos un comodín. Agregamos un número más. Entonces muestro de nuevo. Sorteamos un número más, vemos que no está dentro del sorteado. Y si no está dentro del sorteado, lo mostramos. ¿Sí? Y el comodín es el número sorteado, ¿no? Ya, pero, a ver, probemos ahí. Entonces, en este caso es verdadero. Entonces, veamos si funciona esto como un sorteo de loto. Acá probemos unos 5. Ejemplo, sorteo. Si es que no queda nada mal escrito, debería funcionar. Ya, simulemos 5. Ya, entonces mostró los números sorteados son 19, 21, 26, 37, 38, 40. 6 números regulatorios. Y dice que además el comodín es el 1, no coincide con lo anterior. Perfecto. Otro sorteo 14, 21, 27, 31, 38, 39. ¿Ya? Comodín es el 6. Eh, Otro sorteo 10, 16, 17, 27, 37, 39. Mira, el 39, 37 también. Hay algunos que se han repetido. Comodín 35. Los sorteos son 11, 14, 16, 18, 21, 29 y 5, 10. Ya está funcionando. ¿Sí? En el caso del loto, probemos con el Kino. Eso es falso. No hay comodín en el Kino. La cantidad de sorteos son, no me acuerdo cuánto en el Kino. Creo que son 14. 14. Y de un total de 24, 25, 25. Aquí ya vamos a hacer 3 nomás, porque si no, aquí ya se va. Bueno, hagamos 5. Ahí está. Esto es lo que no quería que pasara. Ahí tenemos entonces los números sorteados 1, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24. Y aquí tenemos simulados los 5 sorteos distintos. ¿Ya? Nosotros pudimos hacer todo
todo el trabajo, ir jugando con esto. Estamos utilizando sort, que ya es un método de las listas, recuerden, podemos utilizarlo. eh, Hacemos todo el proceso nosotros de cómo manejar estos datos. Lo único que no sabíamos cómo hacer y no nos correspondía hacer es generar el número pseudo aleatorio. ¿Cómo hacemos para que sea aleatorio? ¿Ya? Ese es un proceso bien, bien complejo y son números pseudo aleatorios porque se utiliza una semilla. Por lo general se toma la hora en microsegundos de la hora del sistema del computador y sobre eso se realizan una serie de cálculos complejos. ¿Ya? Y en base a ello se consigue un número. Entonces eso no sabemos cómo se hace, es bien complicado y para que sea pseudo y tenga aleatoriedad, hay toda una teoría. Alguien ya lo hizo, simplemente lo ocupamos, ¿ya? No nos preocupamos de cómo hacerlo. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro propio sistema, ahora podemos implementar nuestro propio juego de azar, ¿ya? Cosa que debo decir es ilegal, ¿ya? Pero es con fines académicos solamente. Bien, así, bueno. La, Estos son algunos ejemplos, insisto, muy sencillos de cosas que ya vienen creadas, ¿ya? Pero, como vimos, son limitados. Las funciones que vienen precreadas, las funciones nativas y las funciones importadas son limitadas. Están hechas de una cierta forma como lo pensó quien lo programó en su momento, ¿ya? No hay mucho que hacer, más que, como hicimos con el caso de la seno y coseno, ajustar la entrada para que nos dé lo que corresponda. Es poco lo que podemos hacer. Entonces, el paso siguiente es ahora crear nosotros nuestra propia función, entendiendo que hay procesos que van a ser repetitivos, que hay procesos que podemos extraer para enfocarnos en resolver solamente ese proceso y no complicarnos con el resto del problema, ¿ya? El paso siguiente es crear ahora nosotros nuestras propias funciones, que en verdad es muy sencillo, porque es hacer lo mismo que venimos haciendo, solo que lo vamos a encapsular en una estructura bien definida y bien sencilla de realizar, ¿ya? Y con eso ya vamos a poder resolver cualquier problema, de cualquier tipo. Estamos un poquito más avanzados para completar el curso. Bien, así que bueno, muchachos, es eso por hoy. Me gustaría saber si hay alguna duda, algo que quieran comentar. Si no, nos veríamos ya el próximo lunes. Profe, ¿Sí? ¿cómo corrió la primera prueba? ¿Va a correr el resto o sigue tal cual la fecha? Sí, tenemos Aparte que, que sí, tenemos que modificarla porque la fecha original creo que la segunda era ahora el 6. el próximo lunes, algo así, ¿o no? O en 2 semanas Ujú. más. No, sí, vamos a tener que modificarla. Tengo que ver qué pasa con el tema del receso, cómo se recalendariza todo en vespertino para ajustar la fecha. Y ahí lo vamos a informar la próxima semana. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Pero al menos se corre una semana la prueba. ¿Ya? Porque por la semana que tuvimos que movernos, más la semana de receso, al menos es uno. ¿Ya? Así que bueno, eso, que ¿hay alguna otra duda? ¿No? Bien, nos vemos entonces, que tengan una buena semana, un buen retorno, espero que hayan descansado en este receso, hayan podido aprovechar bien ese tiempo. Nos vemos, que estén bien. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Chao, profe, que esté bien, nos vemos. Chao, profe, que esté Chao, bien. chao.